Hola, buenos días a todos. Sean bienvenidos. Y gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torre Fuerte correspondiente al martes 3 de noviembre del año 2020. Les recuerdo que estamos usando durante estos últimos meses el devocional Tiempo con Dios como el texto que todos los pastores del equipo pastoral estamos utilizando de día y día, y así nos juntamos con ustedes que están usando el devocional Tiempo con Dios para sus devocionales diarios. Si no pudieron conseguir el libro o el devocional Tiempo con Dios correspondiente al mes de noviembre, en los días que estuvo en venta ahí en el auditorio de Torre Fuerte, todavía lo pueden conseguir en formato PDF electrónico en el sitio www.duranolatino.com. Lo voy a decir lentamente: www.duranolatin.com. Durano Latino son dos N's y entre Durán y Latino hay una O. Duranolatino.com. Ahí lo pueden conseguir. Ya dejamos Jeremías atrás. Estamos ahora en Primera de Tesalonicenses y hoy nos toca el capítulo 2, versículos 10 al 20. Tú y yo somos modelos de Dios. Estemos dedicados de 100% al ministerio o estemos trabajando en una empresa y apoyando a nuestra iglesia local. Tú y yo somos el Evangelio encarnado. Eso es, no solamente predicamos nosotros con la palabra, predicamos también con nuestras vidas. Y a veces, desafortunadamente, no hay congruencia entre lo que decimos y lo que vivimos, y eso causa un cortocircuito en las personas que no conocen a Cristo. Por eso es tan importante como inicia Pablo aquí en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10. Dice: ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, recta e irreprochable con ustedes los creyentes. Wow, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir esto públicamente o escribirlo en una carta, en un blog, en un chat, en cualquier comunicación electrónica o pública hoy en día? Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos portado de una manera santa, apartada, diferente. No diferente en el sentido raro, diferente en que está de acuerdo a la palabra de Dios. Recta, irreprochable, no tiene cola, con ustedes los creyentes. Qué difícil es esto. Si somos honestos, lo vamos a admitir. Tener un testimonio intachable. A veces tenemos un mejor testimonio con los de afuera de la iglesia que con los de adentro de la iglesia, y a veces lo opuesto es cierto. A veces tenemos un mejor testimonio con los de la iglesia que con los de afuera. Es decir, nos comportamos muy bien en la iglesia, nos respetamos, pero afuera nos comportamos no como hijos de Dios, a veces como hijos del diablo, francamente. Y a veces esto en diferentes personas nos afecta a todos, afecta a la iglesia que somos nosotros. En el caso de Pablo, tenía en este momento una mejor reputación con los de la iglesia que con los de afuera de la iglesia. Y esto no debido a su comportamiento. No tenía un mal comportamiento Pablo. La razón de esto no era que Pablo daba un mal testimonio, sino que los de afuera de la iglesia, tanto los judíos de la sinagoga en Tesalónica, como también más adelante personas gentiles, se oponían a lo que Pablo predicaba y enseñaba. Se llenaban de celos, se enojaban y lo perseguían y lo trataban de bloquear o tratar de hacer violencia física en contra de él. Más tarde, sin embargo, sorprendentemente, Pablo también lucharía con una buena reputación dentro de la iglesia, con personas que compartían la misma fe. Eso se enseña en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 11, que no tenemos tiempo en esta mañana de ver. Pero eso es triste.
pero a veces sucede. Y duele más todavía que los ataques de afuera, que seamos atacados de adentro de la iglesia, por nuestros propios hermanos en Cristo. Es triste, pero a veces pasa. Pablo describe aquí, en 1 Tesalonicenses 2, 10 a 20, la hermosa relación que él llevaba con los hermanos de esta iglesia en Tesalónica. No solamente porque había tenido un testimonio intachable con ellos, pero por la relación que llevaban a cabo, que él describe en los versículos 11 al 12. Dice, también saben que los hemos animado y consolado a cada uno de ustedes como hace un padre con sus hijos. Esa es la relación que tenían. Les hemos encargado también, la parte ministerial, que se porten como deben hacerlo los que son de Dios, que los llama a tener parte en su propio reino y gloria. En el versículo 13, Pablo da gracias a Dios por las vidas de los hermanos, lo que él sembró en Tesalónica, lo que cosechó Dios a través de la predicación del Evangelio y también el comportamiento que ellos tenían. Dijo el apóstol Juan en su tercera carta, el versículo 4, que el mayor gozo que puede tener un predicador, una persona, es que los hijos espirituales que haya producido, que Dios le haya permitido tener en sus vidas, estén caminando en la verdad. Y aquí Pablo está haciendo eso. Está dando gracias, dice en el versículo 13. Por esto de nuestra parte damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Doy gracias a Dios por sus vidas. Y qué bueno es tener personas en nuestras vidas que Dios nos ha utilizado para bendecir, quizás para guiar los pies de Cristo, quizás para discipularles, ayudarles espiritualmente en el camino, quizás para restaurarle al camino. Y qué gozo es ver cuando son restaurados y cuando caminan con Dios. Sea un matrimonio que estaba siendo quebrantado, que uno ayudó a restaurar, o sea, un hermano que se había alejado, una persona que no conocía a Cristo, a través de nuestro testimonio conoció a Cristo. Qué gozo nos trae. Y por eso Pablo dice, doy gracias a Dios por sus vidas. Pero no todo era lindo en el viaje misionero de Pablo, que empezó en Filipos, en Europa, y también en Tesalónica. La oposición constante de los judíos, no los judíos convertidos, los judíos en las sinagogas. Entonces, en un sentido, Pablo aquí expresa que él y los hermanos en la iglesia en Tesalónica son compañeros en la persecución. La historia de la fundación de la iglesia en la ciudad de Tesalónica se encuentra en Hechos 17, 1 al 8, que pueden leer después de este devocional. Hechos 17, 1 al 8. Pablo les recuerda aquí, en esta carta a los tesalonicenses, de la reacción de los judíos de la sinagoga, después de escuchar a Pablo por 3 semanas, y cómo estos judíos se llenaron de celos y de odio al ver el número de judíos que se convirtieron, que creyeron en Jesús como el Mesías, y también el número de gentiles, tanto que levantaron todo un alboroto, y debido a esta persecución, Pablo y sus compañeros tuvieron que escaparse a la ciudad cercana de Berea. Pero al escuchar los judíos de la sinagoga de la ciudad de Tesalónica que estaban en Berea predicando el evangelio y ganando nuevas personas para Cristo, viajaron hasta esa ciudad para tratar de pararles, otra vez ocasionando un gran problema y la salida eventual de Pablo y parte de su equipo a la ciudad de Atenas. Dice Pablo en el versículo 14, cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos de la ciudad en Tesalónica, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios de los que pertenecen a Cristo Jesús en Judea. Esto ha sucedido en todos los lugares, pues ellos también fueron perseguidos por sus paisanos, los judíos. Estos judíos mataron al Señor Jesús, como antes habían matado a los profetas, y nos echaron fuera a nosotros de muchas ciudades. No agradan a Dios y están en contra de todos, especialmente nosotros que predicamos a Cristo, crucificado a Jesús como el Mesías. Versículo 16. Pues cuando queremos hablar a los que no son judíos, ahora los gentiles, para que también se salven, no nos dejan hacerlo.
Se llenan de celos y de odio y nos persiguen. De esta manera llenan siempre la medida de sus pecados. Pero para poner fin a eso, el terrible castigo de Dios ha venido sobre ellos. No menciona específicamente el castigo en este texto. Hermanos, concluye diciendo, cuando nos separamos de ustedes por algún tiempo, aunque no lo veíamos, siempre los teníamos presentes en nuestro corazón y deseamos mucho ir a verlos. Intentamos ir inclusive, por lo menos yo, Pablo, quise hacerlo varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Ahí está, la oposición de Satanás. Satanás usa a seres humanos para ponerse a la predicación del Evangelio, para criticarse los unos a los otros. Inclusive en la historia de la cristiandad, cristianos han perseguido a cristianos. Es triste la historia de la Reforma porque un grupo de la Reforma persiguió a otro grupo de la Reforma. Ambos creían en la justificación por la fe en Cristo Jesús, pero en las prácticas no concordaron y hubo persecución de creyentes en contra de creyentes. Qué triste. A veces Dios usa a Satanás usa a personas para oponer el Evangelio y a veces los mismos creyentes a veces caen en las manos de Satanás. Hay oposición humana y oposición satánica. Obviamente los judíos, primero los judíos en la sinagoga que no eran creyentes y aún los judíos creyentes en Jerusalén se oponían a que se le predicara el Evangelio a los gentiles. Ojo, que no nos confunda el enemigo y seamos usados para estorbar la predicación del Evangelio, teniendo buenas intenciones, pero no sabiendo que Satanás nos está usando para estorbar la predicación del Evangelio y también la buena reputación de su iglesia. ¿Qué vamos a presentarle al Señor como fruto? No el fruto del Espíritu como se describe en Gálatas 5:22, sino el mucho fruto que glorifica a Dios de Juan el capítulo 15. Las almas que hemos impactado para bien y para transformación con el Evangelio de Jesús. Versículo 19 dice, pues ¿quién es nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús cuando Él regresa? ¿Qué vamos a presentar? Si no lo son ustedes, ninguno otro lo será. Ustedes son nuestra gloria y nuestra alegría. Nos gozamos que estén caminando en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y pedimos, Señor, que seamos de ejemplo, que seamos de buen testimonio para los de adentro de la iglesia como para aquellos que están fuera de la iglesia. Perdónanos, Señor, si en algún momento nos hemos equivocado o nos hemos caído y hemos dado mal testimonio dentro o fuera de la iglesia. Y pedimos, Señor, si eso ha sucedido, que no solamente nos perdones, sino también puedas tú, Señor, obrar en los corazones de aquellos afectados para que esto no les estorbe en creer, no les estorbe en crecer en Cristo Jesús. Úsanos, no para estorbar la obra, la predicación de tu Evangelio a toda persona, a judíos y a no judíos. Úsanos, Señor, para levantar en alto el Evangelio de Cristo y predicarlo con nuestros labios y con nuestras vidas el día de hoy. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún motivo de oración, por favor, déjelo en el inbox del Facebook de la iglesia para incluirlo en la lista de peticiones que tenemos. El número de emergencias, las 24 horas en el mes de noviembre, será el de David Pedraza y es el 22 25 36 09 02. Otra vez, 22 25 36 09 02. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 4 de noviembre a las 19 horas con 30 minutos, 7:30 de la tarde. Recuerden los enlaces para nuestros servicios presenciales a las 11 de la mañana y a la 1:30 de la tarde. Este próximo domingo 8 de noviembre lo pueden encontrar en nuestra página Facebook y también en nuestra página web.
Gracias por acompañarnos en este breve devocional esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos entonces. Cuídense mucho en estos días. No se olviden, también hay una clase hoy a las 7 de la noche para nuevos creyentes. Cuídense mucho, por favor, en estos días donde hay un poquito de rebrote aquí en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla. Que Dios los bendiga ricamente y que tengan un muy excelente día. Gracias por acompañarnos.